Bueno, David, ya estamos de regreso en esta mañana dándole las gracias a usted por estar conectado con nosotros. En verdad, estamos muy contentos por esta semana donde hemos estado llevando varios días, en verdad, en lo que se refiere a los acontecimientos antes de la cruz. Y pues especialmente lo que estamos viviendo en este entonces es los sucesos. Y yo sé que hay personas que en este momento se están conectando y pues están al pendiente de todo de lo que estamos compartiendo en esta semana en los acontecimientos antes de la cruz. Y hoy pues estaremos platicando con mi pastor Héctor Armando Guel. En especial hemos tenido una semana con mucha actividad refiriéndose en este tema de lo que aconteció en estos días. Estuvimos hablando desde el día viernes, hablamos de la entrada triunfal. Después, eso aconteció el domingo. Después, en verdad, de ahí, el lunes compartimos de lo que viene siendo de la autoridad. También hablamos de la autoridad. Y el día de ayer hablamos de la controversia. Hoy estaremos hablando de la traición. Es un día muy clave y ya acercándonos más a esta fecha de lo que viene siendo el día viernes, donde estaremos haciendo también un programa especial referente a lo que sucedió ese día, que fue la muerte de nuestro Señor Jesús en el madero. Así que pues saludamos a toda la gente que se está conectando y saludo aquí a mi pastor. Pastor, muy buenos días, ¿cómo estamos? Saúl, muy buenos días. Es una bendición estar aquí. David, me da mucho gusto verlos a ambos. Sé que trabajan mucho en las comunicaciones y bueno, para mí es un deleite poder estar aquí y llegar hasta donde llegue esta señal. Así es, pastor. Hablando de la traición y entrando del tema, este tema es muy controversial, pastor, y bueno, sabemos que esta semana es una semana que lo platicábamos ayer, que tristemente ya en muchas iglesias ya no se ve mucho darle un enfoque y sobre todo una enseñanza a estas nuevas generaciones de la importancia que fue esta semana para lo que ahora nosotros estamos viviendo, pastor. Así es, efectivamente, Saúl, lamentablemente, pues no damos a conocer como comunicadores, porque también nosotros los pastores somos comunicadores de las verdades eternas. No damos a conocer los sucesos históricamente que datan acerca de la Semana de Pasión. Algunos estudiosos presentan varios sucesos. En un estudio podríamos decir que el jueves es el día de traición, el jueves en la tarde, pero hubo complot, efectivamente, el miércoles hubo un complot en el corazón de Judas, el traidor, Judas Iscariote, para así entregar a Jesús. Y cada uno de nosotros sabemos cómo lo entrega en el huerto o en las orillas del huerto de Getsámani o molino de olivar, como lo relata la palabra de Dios. Efectivamente, Saúl, y es muy importante verlo. Un miércoles, como el día de hoy, Jesús habló en parábolas. Martes, aunque toda la semana fue de controversia, martes se declara como de controversia, lunes de purificación del templo, miércoles sigue hablando Jesús de tres parábolas claves, y dentro de esas parábolas claves habla acerca de su segunda venida en Mateo 24. Entonces ahí vemos también, y por eso estamos invitando a pastores, porque de alguna manera pueda haber a lo mejor un realce de ciertas cosas que destacaron en estos días, pero hay todavía más profundidad. También lo vimos el día de ayer, el día lunes de
de la higuera, como el Señor también de alguna manera se molesta también con los vendedores, los mercaderes que se estaban haciendo con los cambistas afuera del templo. Pero hoy en sí también sucedieron todas estas cosas. ¿Cómo se da y cómo fue? Yo creo que muchas personas, pastor, nos preguntamos, ¿cómo una persona que caminaba con Jesús se atrevió a ir y por unas monedas el poder hacer pues este tipo de traición, venderlo? En pocas palabras, fue vendido, y como usted lo decía, ya esto había sido profetizado también. Correcto, estaba profetizado y bueno, hay salmos mesiánicos, el Salmo 55 es uno de ellos que habla con detalles acerca de una especie de Judas, aunque también habla del anticristo y podemos tomarlo que hable del anticristo, pero también habla de Jesús, da una descripción de lo que sería Jesús para nosotros. Jesús fue hecho como un gusano rojo, y eso lo miraba yo la semana pasada acerca de la vida de Jesús. Él mismo dijo: yo soy gusano, proféticamente en el Salmo 55. Pero vemos detalles en todos los evangelios. De hecho, en los evangelios contemporáneos y en el evangelio de Juan, en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan, da los detalles acerca de Judas y su traición. Wow. Pues coméntenos, pastor, qué es lo que más destaca en este día. Y sabemos que, bueno, ahí en la iglesia donde estamos nosotros el día viernes se van a estar dando las 7 máximas, pero hoy y en esta semana desde el lunes, como ya se lo comentamos, audiencia, hemos estado hablando de este día y de la relevancia de este día. Así que, pastor, le dejo los micrófonos ya para usted, lo que nos traigan esta mañana para compartir. Antes de compartir un pensamiento basado en Mateo 24, quiero hacer énfasis, Saúl, acerca de lo que hizo Judas. Efectivamente, cómo fue incrementando el sentir de él para traicionar a Jesús. Y tal como mencionaba ahorita en San Juan capítulo 13, fue aumentando, y esto ocurre cuando Jesús lava los pies a sus discípulos y Jesús anuncia la traición de Judas. Efectivamente, eso fue incrementando, y todos sabemos. Y si no lo sabemos, es necesario saberlo. Lo traiciona por algo ostentoso según el criterio de él, por 30 piezas de plata, que tenía un valor inmenso en el tiempo neotestamentario. O sea, sí era una muy buena cantidad por la que lo estaba traicionando. Sí, era una muy buena cantidad. Porque escuchamos por plata, ni por oro lo vendió, ¿verdad? O lo traicionó. Pero bueno, ya ahora estamos sabiendo que sí era una muy buena cantidad. Correcto, sí era una muy buena cantidad. De hecho, en el Antiguo Testamento, la Biblia habla de cómo José fue vendido, y era el equivalente de 20 piezas de plata, del cual obviamente la plata incrementó su valor. La plata ha tenido un incremento de valor hasta el día de hoy. Sí. Y sí, Jesús fue vendido por una suma no muy exuberante, pero sí una supuestamente suma justa, aunque fue injusto, y su traición fue por amor al dinero, porque si vemos los detalles en los evangelios, Judas siempre tenía un porqué, una avaricia en su corazón. Estaba descontento, aunque era el más capaz de todos
los discípulos, siempre estaba analizando, checando la bolsa, porque era el tesorero personal de Jesús. Eso es lo más sorprendente de Judas, el más capaz, pero a la vez tenía problemas en su corazón. De avaricia. De avaricia y problemas de ingratitud. Era ingrato porque él miró la realización de los milagros de Jesús. Y el mismo que anduvo con él, comió con él, e inclusive le lavó los pies, tal como lo detalla San Juan 13, le lavó los pies. Ese mismo lo haría de traicionar. O sea, wow, qué tremendo. El mismo que le lavó los pies, el mismo que estaba cerca de él. Para tener el dinero, era el tesorero, usted dice, como del ministerio de Jesús. Era una persona de suma confianza del Señor Jesús. Porque ¿cómo vas a poner a cualquier persona? Siempre decimos, no, esta persona la pongo porque es de mi suma confianza, ¿verdad? Pero al final hubo una traición. Sí, hubo una traición. Ese complot para prender a Jesús se fue gestionando. Jesús había realizado milagros, había realizado confrontaciones de acuerdo a las buenas nuevas hacia los religiosos, pero fue incrementando. De hecho, desde que Jesús resucita a Lázaro, eso va incrementando el odio, el desprecio hacia Jesús. Y a mí me impresiona que cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, me impresiona que muchos creyeron, o sea, aún muchos religiosos creyeron y abandonaron sus prácticas del judaísmo y creyeron a Jesús. Eso es algo impactante. Por lo que vieron en el milagro de Lázaro. Por lo que vieron en el milagro de Jesús. Y eso lo detalla San Juan capítulo 11, capítulo 12, y eso se va detallando, va incrementando el odio, el desprecio, envidia hacia Jesús, nuestro Salvador. Ahora, una pregunta, pastor, para todos los que estamos ahorita conectados. Yo creo que a lo mejor unos lo saben, algunos otros lo queremos conocer. ¿Él fue y ofreció a Jesús o vinieron y le dijeron, oye, pues mira, te damos algunas piezas de plata porque nos lo entregues? ¿Lo menciona la Biblia? La Biblia lo menciona, claro que sí. Es lo que me preguntaba alguien ayer y le digo, sí, bueno, espérese mañana. Sí, la Biblia sí da los detalles. De hecho, en San Juan capítulo 11, del verso 45 al verso 57, allí está Caifás, que era uno de ellos, que era el sumo sacerdote en aquel año, Juan da esos detalles y allí mismo viene lo que dice la Escritura acerca de todo el complot que estaban armándose, y es precisamente por lo que mencionaba. Jesús había resucitado a Lázaro y la enseñanza de Jesús impactaba a la humanidad. ¿Cómo no habría de impactar? Buenas nuevas. Él era y es la libertad para muchos de nosotros. Los cojos saltaban, los ciegos veían, y hasta el día de hoy nosotros sabemos que Jesús sigue haciéndolo a través de su iglesia amada, que somos nosotros. Entonces ahí se muestra, ¿él lo entregó o vinieron y lo...? Bueno, la Biblia da detalles en cuanto al complot, en cuanto a lo que se estaba confabulando, y también Judas ofrece entregarlo. Fíjate. Y lo negocia. Qué tremendo. O sea, él todavía que dijeras, bueno, lo vino a tentar podemos decir en estos tiempos, pastor, lo tentó el diablo.
No, aquí hubo algo con alevosía y ventaja de decir, yo soy el de confianza, no va a dudar de mí, o a lo mejor no. Correcto, Saúl, correcto. Y en Mateo 26, ahí da en los evangelios sinópticos, es porque hay más detalles en Mateo, Marcos y Lucas, y hay similitud en los escritos. En Mateo 26 está el complot también, igual que en Juan 11 y Juan 12. Pero aquí da un poco más de detalles. En Mateo 26, si tú vas a Mateo 26, verso 14 al verso 16, allí da el detalle que todos esperamos. Dice la Escritura, es más, lo voy a leer. Sí, Saúl. pastor, sí. Mateo 26, verso 14 al 16, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, tal como te mencionaba, Saúl, esto iba incrementando. O sea, ya desde ya había una negociación. Esperen, porque yo voy a buscar el momento preciso para entregarle. Y la Biblia da estos detalles que Judas se ofrece. Judas se ofrece a entregar al maestro. Qué tremendo. Por eso podemos de alguna manera hablar que el amor del Señor Jesús aún teniéndolo ahí al lado y él sabiendo, porque en lo que vamos a estar hablando también en la noche de Pascua, donde compartieron el pan, él ahí lo dice, que uno de los que está ahí sentados lo va a entregar. Entonces, yo no sé cómo ahí en ese instante Judas no dijo, híjole, este ya me pescó, me arrepiento y pues le digo, ¿verdad? Confieso mi pecado y pues salgo de eso, pero no lo vemos así. Ahora, hay varios sucesos, Saúl, pero hay que estudiar los evangelios. Los evangelios dan los detalles. Mateo, Marcos, Lucas, Juan plasma toda la cristología de Cristo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que en Semana de Pasión, o en lo que era la celebración de la Pascua, fíjate la similitud que hay aquí. Todos los judíos, aproximadamente subían 2,5 millones, subían a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua. Ahora, la Pascua era el día de la independencia, el día en el cual Dios los había librado de Egipto, y celebraban con todas las familias. Cada familia judía tenía que buscar un cordero y lo degollaban, lo mataban y se lo comían. Y inclusive, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, con hierbas amargas, y para hacerles recordar de dónde el Señor los había sacado a ellos. Y ellos lo celebraban con gratitud a Dios, celebraban una gran victoria de haber sido libertados de la esclavitud. Y cada familia tenía que conseguir un cordero, y al celebrar la Pascua hacían una gran cena. Pero aquí el asunto está en que tenían que buscar el cordero y tenían que sacrificarlo. Y luego tenían que comérselo. Ahora, lo más tremendo aquí es que Judas ofrece al Cordero de Dios. Eso me
me ocasiona a mí emoción en mi alma como un apasionado de Jesús, que como Judas tuvo la osadía de haber caminado con Jesús, inclusive lo que tú decías, de haber sido el tesorero personal de Jesús de su ministerio y haber llevado las cuentas, de haber visto los milagros, la alimentación de los 5,000, el leproso sanado, cuando dijo Jesús quiero, y al instante lo tocó y fue limpio el leproso. Todos esos sucesos, y todavía tener la osadía de ofrecer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, pudiendo decir a lo mejor algo, o dudando Judas, cuando María le va y le lava los pies a Jesús, él fue el que primero dijo, pero ¿cómo? Esos perfumes se pudieron haber vendido para darle de comer a los pobres. Y ahí es donde el Señor Jesús les dice, pobres siempre van a tener, pero yo no, a mí no me van a tener todo el tiempo. Entonces ahí conoció también Judas el corazón del Señor en decir, y nos lleva a decir que Dios se agrada cuando nosotros le entregamos lo mejor que tenemos, pastor. Correcto. Aún hasta nuestras ofrendas. Correcto. Lo que tú estás hablando está precisamente en Mateo 26, verso 6 al verso 13, del cual estaban en Betania, en casa de Simón, el leproso, y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y al ver esto los discípulos se enojaron, pero fue promovido por Judas. Y tenemos que entender el carácter de cada discípulo también. Felipe fue muy analítico también, pero era su propia característica de Felipe. Por ejemplo, lo vemos en la alimentación de los 5,000. Él fue muy analítico, echó cuentas y todo eso acerca de cómo alimentarían a toda la gente, la multitud que estaba allí. Pero efectivamente, Saúl, como dices tú, él era uno de los promotores para ocasionar inquietudes en el corazón de los discípulos, siempre con ese instinto de traición. A mí me enseña algo como un pastor. Si Jesús caminó con 12 hombres, y entre ellos estaba Felipe, un analítico, Judas, un traidor, Pedro, un impulsivo, Juan y Jacobo, que tenían mala fama, igual manera, los hijos del trueno, ellos verdaderamente tenían nada más la fama, porque el padre de ellos parece ser que era iracundo, por eso le llamaban hijos del trueno. Y bueno, y si el padre de ellos era iracundo, también a lo mejor ellos eran iracundo. Y lo vemos porque los evangelios en una ocasión detallan que ellos trataban de reprender a algunos que echaban fuera demonios, y le dijeron a Jesús, manda fuego del cielo y que los consuman. Entonces eran radicales, termínalos. Todos tenían inclusive características diferentes, y eso me enseña a mí como pastor que nosotros, la palabra pastor, poimé del griego, significa cuidado, y nosotros debemos de cuidar a la gente con diferentes características. Y Jesús fue un apasionado pastor. Pastoreó a 12 y a multitudes, pero efectivamente tuvo pasión por ellos. Amén. Pasión por ellos. Y ahora podemos ver, bueno, ya como quedó, yo creo que muy explícito este día, pastor, y que fue un día que también se marca en esta semana como un acontecimiento muy importante en lo que se refiere a la Semana Santa antes de llegar a la cruz. Correcto. A mí lo que me impacta en un miércoles como el día de hoy, en el cual Jesús refirió varias parábolas, una de las cuales él refirió es acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y de eso quiero que hagamos conciencia. No sé cuánto tiempo nos queda, pero
quisiera que hagamos un paréntesis, Saúl. Okay. La Biblia dice de esta manera, y quiero leerlo, en Mateo 24, versículo 35, a lo que dice la Escritura en el verso 40. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Wow. Amén. Ore conmigo, amado radio oyente, por esta palabra. Padre, gracias. Tu palabra es poder, tu palabra cambia, tu palabra regenera y sobre todo tu palabra salva. Hoy toca los corazones por medio de esta radio y por medio de hasta donde llegue esta señal. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Esta parábola nos habla precisamente en un miércoles, como el día de hoy. Jesús la expone a sus discípulos, la expone a sus oyentes, da detalles acerca del fin. Estamos viviendo tiempos del fin, tiempos precisamente tal como lo explicó Jesús, tiempos en el cual están comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esto parece ser un día normal en tiempos neotestamentarios. La gente come, bebe, se casa y se da en casamiento. Yo leí un reportaje y medité al compaginarlo anoche con lo que está ocurriendo en China, en Shanghái. La ciudad está en cuarentena. Los chinos no han dejado que salgan, el gobierno chino no ha dejado que salga la gente para afuera. El día de ayer los dejaron salir, están encerrados como si fuese una cárcel domiciliaria. Y se ha acabado la comida. La provisión y los abastos de comida no han llegado a las tiendas. Y me impactó cómo la gente estaba gritando desesperadamente en los apartamentos de donde ellos viven por hambre y por comida. Y esto me hizo recordar a que algunos tienen comida y otros no tienen comida. Jesús dijo precisamente esto, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, comiendo, habla de la comida, que todos los días tenemos que tener un sustento. Hay gente que se esfuerza todos los días. Tú y yo, Saúl, que somos bivocacionales. Tú eres un ministro ordenado y un pastor que pertenece al equipo pastoral de nuestra iglesia, y yo igual, y tú eres un hombre de negocios y yo soy también un hombre de negocios. Somos bivocacionales. Todos los días salimos a la calle por traer un sustento al hogar. Entonces, a eso se refiere Jesús, que algunos estaban comiendo y bebiendo. Obviamente el beber a qué hace referencia aquí, se refiere también al sustento. Todos salimos por el sustento. David sale por el sustento, trabaja
un sinfín de personas trabajan. Tenemos que salir por el sustento en nuestras ocupaciones. Y aquí también Jesús hace mención casándose. Los días más felices son cuando alguien se casa. David tiene poco que se casó y él celebró en grande. Casándose, Jesús hace una referencia, los días comunes, los días de trabajo, los días felices, a eso se está refiriendo Jesús. Y luego, los que se están dando en casamiento, o sea, los que están apenas tratando de realizar un compromiso, o sea, la gente que no tiene un compromiso. A eso se refiere Jesús. Cada quien estará en sus ocupaciones, en su diario vivir, en sus compromisos al día, en los días felices, pero también los que se están dando a casarse son aquellos que tienen problemas, aquellos que tienen crisis, están tratando de que funcione el matrimonio, pero al parecer no está funcionando. Se dan al casamiento, se dan al matrimonio, están sacrificando, están en cuesta arriba. Todo eso significa en tan poco que nosotros analicemos el verso 38. Ahora, lo más sorprendente de esto, Saúl, es que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy no se habla tanto del rapto de la iglesia. De hecho, evangélicos nacionales han descuidado esta bendita esperanza para nosotros como el pueblo de Dios. Lo han descuidado, pero la realidad es que Jesús viene así como en los tiempos de Noé, cuando menos lo esperemos. Él vendrá por su iglesia, nos arrebatará, será un rapto glorioso. La palabra rapto no viene en la Biblia, pero la palabra arrebatamiento sí viene. Y esta es la realidad de las cosas, Saúl. Jesús viene y tenemos que estar preparados. Así es. Hoy yo hago un llamado a todo aquel radio oyente para que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Esta es la realidad. Jesús viene y tenemos que estar preparados. Algunos están comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Tú que me escuchas, yo quiero hacer una oración por ti. Entrégale tu vida a Jesús. Rinde tu corazón a Él. Rinde tu voluntad. A eso se refiere la Biblia. La Biblia dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano. Él está cercano. Él está tocando la puerta de tu corazón. Tú que me estás escuchando en el automóvil, en casa, por internet, de cualquier manera que tú estés escuchando, hoy, si no estás bien con Dios, si te has alejado de Dios, si estás herido por cualquier circunstancia, si hay un gran vacío en tu corazón, hoy es tiempo de regresar a Jesús. Él es el Cordero Pascual, Él es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio perfecto, Él fue degollado. Hoy, más que nunca, recibe a Jesús. Haz conmigo esta oración de fe. Orar es hablar con Dios. Y hoy te invito a que rindas tu voluntad. Es simple. Repite conmigo esta oración de fe. Di: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Te pido perdón por todos mis pecados. Te rindo mi voluntad y mi corazón. Hago pacto y promesa de servirte con toda mi alma. Yo te recibo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz para el perdón de todos mis pecados. Hoy me comprometo y hago promesa de servirte.
Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues yo creo que estamos teniendo un cierre muy bonito de este acontecimiento del día de hoy, miércoles. Y a lo mejor usted se ha sentido como Judas, que ha traicionado al Señor Jesús. Pero si usted ha escuchado este mensaje, yo creo que no es casualidad. Es un propósito que no estaba planeado, que Dios tenía establecido, que Dios tenía escrito para el día de hoy. Le digo, no es casualidad. Si usted estaba alejado de Él, acérquese. Si usted a lo mejor se sentía como el que no podía ser perdonado porque traicionó a lo mejor una enseñanza que desde su niñez se le dio, o lo traicionaron a lo mejor, vamos a tomar el ejemplo de Jesús, que Él, a pesar, sabiendo de lo que estaba planeando Judas, aún Él no dijo, por Él no muero. Aún no dijo, por los que traicionen la fe no moriré, sino que una de las palabras que estaremos escuchando el día viernes, que salieron de los labios de aquel que se entregó hasta la muerte, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón es para ti, ese perdón es para mí y está a tu alcance. Hoy, mientras tengas vida, hay esperanza. Hoy hay restauración, hoy hay salvación. Y no es casualidad que a lo mejor tú esperabas escuchar un programa donde comúnmente estamos compartiendo alegría. Aún esto es más alegría, porque hoy el mensaje que ha llegado a tu vida es para la eternidad. Hoy el mensaje que tú has recibido no es para un tiempo, sino para toda la vida. Para toda la vida. Porque esto es el regalo de la salvación, de una vida eterna en Cristo Jesús. Pastor, muchas gracias. No, gracias a ti, Saúl. Gracias, David. Para mí fue una bendición poder estar aquí, Saúl. Estamos a la orden. Amén, pastor. Gracias. Amén. Vamos a irnos noticias con nuestro buen amigo Manuel Jara. Usted no pierde esta